Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. El señor Carlos Polis tal vez se puso repentinamente celoso de su compañero de tantos años, el señor doctor Pablo Celi, y entonces recordó que ahí tenía una amiga. ¿Qué le parece al defensor público este episodio que nos da a entender que adentro hay una puja y que el señor presidente de la República rápidamente tiene que determinar quién manda en la Contraloría General del Estado? Entiendo que por la posición de la ministra de Justicia, señor doctor Ernesto Pazmiño, desde su punto de vista legal y desde su ángulo de observación, es el que tendría este momento el apoyo, el señor doctor Celi, el apoyo del presidente de la República. Digo, por lo que exhibió después la adhesión de la señora ministra de Justicia. No sé qué opine usted. Buenos días, gracias, licenciado Rosero, por la entrevista. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Creo que hoy cumplimos 14 días del cambio de gobierno y tantas cosas han pasado estos días que parece que ya estamos un año con nuevo presidente realmente. Pero muy sereno el presidente Moreno. Sí, eso hay que destacar. A otros se le caían los pantalones, perdóneme. Bueno, aquí no, de chiste a chiste, pues no, a Lenin en el Lenin no podría ocurrir aquello, pero explico con respeto el asunto, lo que quiero yo significar, la serenidad del presidente para asimilar y absorber y darle dirección positiva a todo esto de conjunto de elementos que en caso de otro encargado del poder o de otro presidente de buena elección, las cosas se habrían complicado. No sé qué opine usted. Continúe, doctor Pazmiño. Sí, en verdad la serenidad y la forma como ha actuado el presidente es consecuencia de su decisión política de luchar contra la corrupción. Eso está clarísimo y yo creo que eso tenemos que resaltarlo, relevarlo. El presidente desde su discurso de posición ha dicho de que su principal acción, su principal política será luchar contra la corrupción. Y ha levantado ante el país la bandera de esta regeneración ética y política. Ética y política. Y nos ha dado un mensaje de que es necesaria una cirugía mayor, como él nos ha dicho, contra la corrupción. ¿Y dónde está? Esa cirugía se está cumpliendo. Yo creo que no solo es cirugía. Es que se quedó, también hay que decir lo que hay que decir. Como que se quedó en el quirófano, doctor Cucalón. Se quedó en el quirófano el señor presidente esperando algún otro acontecimiento que le dé otro entorno a la situación que estamos viviendo con el principal organismo de control del Estado. Muy buenos días, un gusto estar aquí. Un saludo a todos los oyentes de Radio Democracia. El presidente de la República, al igual que el pueblo, debe estar profundamente preocupado de la gravísima crisis institucional en el que el Ecuador se ve abocado, donde usted ve que las máximas instituciones de control administrativo, como es la Contraloría, y de la vindicta pública, que es la Fiscalía, se acusan mutuamente también. Todo después del jueves 1 de junio, que nos hemos enterado que el Contralor dice que tiene una causa contra el fiscal y el fiscal, nos hemos enterado por la prensa, que tiene un proceso, inclusive de conclusión, al Contralor, que no es cualquier funcionario, el hombre llamado a velar por la pureza en el manejo de los fondos públicos. Y ayer, como hemos escuchado, una pelea por quién tiene el puesto, graficando lo que es prácticamente que el Estado está en manos de una cuadrilla de autodemolición, los que deben dar seguridad, confianza, peleándose por quién se sienta en la silla. Entonces creo yo que el presidente de la República, que ha asumido un compromiso el 24 de mayo, por la transparencia a la cual estamos comprometidos todos y por la consecuencia, por el interés general del pueblo ecuatoriano, debe ser el más interesado
en que esto se solucione, que la justicia avance en los procesos respectivos en lo que concierne al caso Odebrecht y otros, para poder combatir la lacra de la corrupción que corroe éticamente los estamentos públicos, sí, y al mismo tiempo, que desde el punto de vista administrativo, del control del Estado, que no dependen del gobierno, porque yo no creo que el señor presidente deba dirimir esa situación, porque el Contralor, al igual que el fiscal, más allá de que durante los últimos 10 años todos parecían colaboradores inmediatos, son funcionarios de Estado y no de gobierno. Y creo yo que será la oportunidad para que el presidente Moreno, a diferencia de su antecesor, comience a demostrar que el Estado, el gobierno, el partido y el caudillo son cosas absolutamente distintas. Tenga la bondad, doctor Corral. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo a los acompañantes de esta mesa aquí presentes y al doctor Álvarez a la distancia. La facultad para nombrar subcontralor es del propio Contralor, de acuerdo con la Ley Orgánica de Contratación Pública. De tal manera que le corresponde… Nos separamos un poquito del micrófono, doctor. De tal manera Gracias. que le corresponde al Contralor designar al subcontralor, que es quien le reemplaza o le sustituye en caso de falta o ausencia. Pero aquí hay un ingrediente muy especial. El señor Contralor, según ha informado la prensa, está con licencia por enfermedad en el exterior. Por consiguiente, no está ejerciendo las funciones de Contralor. Y a mi juicio, desde el exterior, por más que haya concurrido ante un cónsul que tiene las funciones de notario, como bien lo dice el señor doctor Álvarez, es una actitud que no se encuadra en la ley, porque el señor Contralor Carlos Polit no está en este momento en ejercicio de sus funciones, al estar con licencia por enfermedad en el exterior, de tal manera que… Pero no pierde facultades, dice el doctor Pazmiño, el defensor público. ¿Qué opina usted, doctor? Yo creo que si está con licencia por enfermedad en el exterior, no puede ejercer las facultades de Contralor. No puede desde ahí a emitir un informe, firmar un informe con indicios de responsabilidad en contra de alguien, etcétera, porque está siendo subrogado en el Ecuador por el subcontralor, que si mal no entiendo es el señor Pablo Celi. Este cambio que se ha hecho de última hora de sustituir al señor Celi por la doctora Chamón, si es que es hecho en el exterior, para mí no tendría validez jurídica. ¿Por qué, doctor? Porque lo está haciendo una persona que, si bien es Contralor General del Estado, no está en el ejercicio de sus funciones. ¿Usted qué dice? La Fiscalía, y usted lo decía, defensor, ayer, la Fiscalía no ha aclarado todavía el papel del Contralor General del Estado, Polit, en la trama de los sobornos de Odebrecht. El señor abogado defensor, el segundo defensor desde el puerto principal del mencionado Polit, el doctor Ulloa Parada, convocó a la prensa guayaquileña para leer una declaración en la que no respondió preguntas. Ulloa no respondió preguntas. Para Ulloa, el allanamiento contra Polit es una represalia, dice él. ¿Será un pretexto? ¿Será algún asunto insignificante o una alegoría para poder salvar la imagen de Polit? Una represalia del fiscal general, se refiere al doctor Vaca. Desde hace algunos días está con eso. Que presentó un informe de responsabilidad penal justamente en contra de su titular, Carlos Vaca Mancheno. Vaca dijo en Twitter que la Fiscalía cumplirá su deber legal y ético de llevar a juicio a los actos de corrupción y sus responsables, y aseguró que no actúa por represalias ni en contra de nadie. Ulloa dijo que se ha violado el debido proceso porque no hubo sorteo de la causa en la que aparece, y dijo que su defensa va a demostrar la ilegalidad de las acciones tomadas por la Fiscalía del Estado
sin precisar si el contralor, quien se encuentra en Estados Unidos desde el 26 de mayo, volverá a su cargo o volverá al país a ejercer su cargo. Polida había dicho que viajaba a Estados Unidos a un tratamiento médico. El abogado Jorge Acosta ha revelado asimismo en Twitter que es él el apoderado de Polid y que incluso él podría concurrir a diligencias procesales. Ustedes ya han dicho la réplica correspondiente. ¿Cómo queda, doctor Cucalón, todo esto? Una vez que ha quedado aclarado el tema de la obligación de comparecer ante la Asamblea y de responder por sus actos en un juicio político y del derecho que le asiste de poder defenderse, si no lo hace, no solamente hablaríamos de un tema legal, sino que en el fondo habría un irrespeto a la ciudadanía. Vamos al punto de vista jurídico. Por la prensa todos hemos conocido de lo que la Fiscalía le acusa al señor Contralor, que tiene derecho a defenderse y a exigir un debido proceso. Por eso es importantísimo de que una persona que ha estado 10 años al frente del organismo superior de control y que varias veces yo le he escuchado de que sí ha tomado las riendas y los informes respectivos y que fueron trasladados en su momento a la Fiscalía General de Estado para su respectiva judicialización, esté presente, ya sea por la parte penal o por la parte política, y explique. Eso es lo que le interesa al pueblo. El pueblo quiere saber la verdad. ¿Qué pasó en estos 10 años? Si ha habido tantos informes de responsabilidad legal de toda esta serie de obras públicas que no solamente son de las áreas de los sectores estratégicos, sino también en vialidad, en temas del Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué pasó con la Fiscalía? Es más, habría que pensar en llamar también para que explique el anterior fiscal general de la Nación qué hizo con todos esos informes que la Contraloría General del Estado emitió con responsabilidad penal, porque también esa puede ser una de las defensas. Y también para conocer su visión y su verdad de esta supuesta acusación que le hemos visto por la prensa. Yo no he visto ningún auto desde el punto de vista jurídico, sino solo por la prensa, tan grave como es la concusión. Eso es que es más o menos palabras mayores. Así es. Ya, y aprovecho que aquí está un ex Contralor General de la Nación, justamente para decir algo a la ciudadanía. Cuidado, esto aquí también fue parte y fruto de este proceso de desinstitucionalización que tuvo el correísmo. La Contraloría siempre emitía informes previos, pero claro, en el 2008, por el apuro, le quitaron esa facultad a la Contraloría y a la Procuraduría para hacer todo expedito, para que se den todos los contratos prácticamente a dedo, porque vivían de emergencia en emergencia. Ese fue el modus operandi de la revolución. Y esto... Esta es la factura. Esto exactamente es la factura. Y como se le señaló a algunos asambleístas del oficialismo, entendiendo que a ellos también les preocupa la posición, yo quiero pensar en un principio de buena fe en general. A mí no me vengan con que esto ya son hechos aislados. Esto está desnudando que hay una operación sistemática a nivel de varios frentes que tienen esta situación en común. ¿Comparte, doctor Corral? Sí, el doctor Álvarez es un excelente jurista y siempre habla con mucha ponderación y con mucho acierto. Pero yo quiero retomar lo que tratamos hace un momento, cuando dijimos que sería necesaria la presencia del señor Contralor, tanto en el juicio político como en el juicio penal, porque es él quien afirmó que en este gobierno se mantiene la corrupción. Consta del diario El Universo del 6 de agosto del 2010. La declaración del doctor Carlos Polid en el sentido de que en este gobierno se mantiene la corrupción, acusando a la Fiscalía de no haber hecho nada según él, en los cientos de casos de indicios de responsabilidad penal que él ha señalado. ¿El fiscal era Pesantes o era inicialmente el doctor Pesantes y luego el doctor Chiriboga, durante, me parece que 6 años. Yo coincido eso con lo él. veían todos los ciudadanos. Lo que remarcó lo interesante es que lo dijo él. Así es, él como jefe máximo de la entidad de control del país. Yo coincido con el doctor Cucalón, asambleísta,
en que hemos vivido un entorno de corrupción sistemático en la década que ha terminado. Porque no solo hubo ¿Por qué era sistemático para que entienda todo el público? Primero, el absolutismo que ha ejercido la función ejecutiva durante los 10 años, dominando y aniquilando a todas las otras funciones del Estado. Desde la Asamblea Nacional, en la que tenían mayoría, creo que de 90 votos o de 90 asambleístas, en la Contraloría, en la Procuraduría, en la Fiscalía, en la función judicial, en todas las funciones del Estado. Y lo dijo expresamente el señor expresidente, que él como jefe de Estado no solamente es jefe de la función ejecutiva, sino que lo es también de las otras funciones del Estado, lo cual, por supuesto, era un absurdo y era falso. Luego, ha habido actos evidentes de protección a funcionarios públicos que han tenido actuaciones incorrectas y que han incurrido en actos de corrupción. Por ejemplo, visitó al exministro Carrión, ministro de Deportes, en la cárcel. Hizo un homenaje al gerente general del Banco Central, Pedro Delgado, cuando tenía ya el enjuiciamiento pertinente y le permitió que se fugara a Miami con el pretexto de asistir a un matrimonio. ¿Esto es un episodio de osadía o de prepotencia? Ambas cosas, pero también de protección. ¿Qué pasó con de protección? Con el otro Se declaraba ministro, compadre del preso. Con el otro ministro, Carlos Pareja Yanuseli, que cuando fue llamado a la Asamblea le había llamado al señor presidente de la República para pedirle su protección. Y el señor presidente le protegió y le dijo: asiste a la Asamblea, que no hay problema alguno porque yo respaldo. Y este exministro Carlos Pareja enseguida se fue también al exterior. Hemos visto en los últimos días del expresidente que ha decretado un indulto a favor de una persona que fue condenada por peculado en el Banco Cofiec, que es un señor, si no me equivoco, de apellido Buñay. Sí. Ese indulto también revela que hay un afán de ayudar o de proteger a un funcionario público que actuó en la forma más grave, arrogándose funciones más audaz, que no las tenía, para permitir que se otorgue un préstamo de $800,000 a un argentino sin que haya garantía alguna para que ese préstamo pueda ser otorgado. ¿Qué buscó demostrar el expresidente Correa con esos actos, según usted, o simple y llanamente burlarse de todo el mundo? Él ha dicho que ha combatido la corrupción, pero también dijo el señor expresidente: somos los responsables políticos por la corrupción. Es el titular del diario Expreso de Guayaquil del 22 de enero de 2017. ¿Ya en ese tiempo se le salió a decir esto? Somos responsables políticos de la corrupción. Y en la última indagación que está realizando la Fiscalía, que se publicó en el diario El Comercio el sábado 3 de junio de 2017, o sea, hace poquísimos días, aparte de toda la información que trae el diario El Comercio, dice lo siguiente: el jueves último, la justicia brasileña levantó la confidencialidad del caso Odebrecht, de tal manera que el fiscal y todas las altas autoridades deben tener pleno y absoluto conocimiento de quiénes fueron los que recibieron sobornos y coimas de Odebrecht. Pero a continuación dice algo gravísimo. Ese día, la Folha de Sao Paulo publicó que Correa habría recibido $800,000 para financiar su campaña en el 2013. El dato se basó… Perdone, doctor, pero eso creo fue gestión de su hermano, que las ejercía de tesorero de campaña, no del expresidente. No sé, pero el diario dice, según este diario de Brasil, el dato se basó en una declaración del publicista Edson Barbosa. Ayer el exmandatario escribió en su cuenta Twitter, el expresidente Correa: upsi, ahora soy yo el que ha recibido dinero para mi campaña. Es decir, el expresidente no afirmó ni negó que ha recibido $800,000
para la campaña política del año 2013. Si la ciudadanía sabe que Odebrecht entregó dinero en Perú para la campaña electoral del expresidente Toledo y del presidente Humala, si entregó dinero en Colombia para la campaña política del presidente Juan Manuel Santos, si entregó dinero en Venezuela para la campaña política del presidente Nicolás Maduro, ¿por qué se saltó Ecuador o no se saltó al Ecuador? Doctor Cucalón. Clarísimas las palabras del doctor Vladimiro Álvarez. Aquí debe haber un gran compromiso, una gran causa nacional que nos una, no nos divida. Necesitamos esclarecer la verdad sobre lo que ha sucedido, no solamente en el caso Odebrecht, sino en otros, a lo largo de estos años, y ¿por qué no? ¿Cuáles son los otros? Puede haber muchísimos más, porque, ojo, esta no es la única compañía grande que ha contratado con el Estado ecuatoriano. Inclusive, debe haber bastantes compañías nacionales que se subieron en este tobogán del dedo, de que todo lo hicieron al vuelo, en emergencia, enriqueciendo ¿Usted dice por el avión que iba al Asia de también? forma relampagueante a bastantes miembros de lo que ha sucedido. Así que ese es el gran compromiso, unamos esfuerzos, tomémosle la palabra al presidente de la República, no solamente en el asunto de libertad de expresión, que la saludo y la celebro y que nos une a todos, sino en esto que no debe ser el tan cacareado lucha contra la corrupción, pero del dicho al hecho hay que concretarlo. Así que esta debe ser esta causa que nos una y al mismo tiempo tener una precisión. Esto debe ir en la mano sin desenfocarnos de que existe una gravísima crisis económica, que el pueblo está preocupado por sus ingresos, está preocupado por el tema de la dolarización y por la falta de empleo. Así que tenemos varios frentes y tenemos que actuar al mismo tiempo y con urgencia. Usted ha sido muy amable. Defensor Pazmiño, tenga la gentileza, ¿cómo reparte usted las responsabilidades de negligencia, por ejemplo? O más concretamente, ¿cuáles son en este periodo gubernamental que lidera Lenín Moreno los botones que el señor presidente tiene que apretarlos inexorablemente, porque de lo contrario lo van a contagiar, y eso no me parece justo? ¿Qué le parece a usted lo que afirmo? Tiene toda la razón, y aquí creo que debemos hacer unas 3 o 4 aclaraciones muy puntuales de lo que hemos hablado. Lo primero, tanto la Asamblea Nacional como la Fiscalía del Estado han avanzado mucho, no podemos negar eso. Hay un avance en 14 días, mire cuántas cosas hemos tenido, hay que apoyar eso. Lo segundo, de lo que yo conozca, todavía la Fiscalía no ha iniciado ninguna instrucción fiscal contra los polis. Lo que se ha iniciado es una investigación previa. Es decir, están investigando para ver qué delito ha cometido, será concusión, será cohecho, cualquiera de ellos. Tercero, es necesario y urgente en el Ecuador, aprovechando la posición política del presidente de luchar contra la corrupción, comenzar a trabajar por un rearme ético en el Ecuador. Eso es lo que nos hace falta. Correcto. Y para eso debemos todos acomodarnos al nuevo momento. ¿Qué ha dicho como principal ponencia del presidente de la República? Hoy sí vamos a respetar la independencia de las funciones. Eso es demasiado. Acomodémonos a eso. La función judicial tiene que acomodarse a eso, los jueces tienen que acomodarse, ya tienen que resolver sin miedo, sin temor. La prensa tiene que acomodarse a este nuevo momento de la libertad de expresión, etcétera. Los ciudadanos tenemos que acomodarnos a este momento para participar activamente en esta lucha contra la corrupción. Y en tercer lugar, lo que dice el abogado Vladimiro Álvarez, nos ha hablado los autores directos e indirectos, pero se está olvidando algo el doctor Álvarez. El artículo 42 del COIP crea una nueva figura de actores del delito, que son los mediatos. Eso es lo importante, el actor mediato. ¿Cuál es el actor mediato? Aquel que, valiéndose del poder, ha permitido o ha instigado a otros que cometan los delitos. En el Perú fue el primer país donde se aplicó esta autoría mediata, y se le sentenció a Fujimori a tantos años de cárcel sin que él haya disparado un tiro contra Sendero Luminoso, pero lo acusaron de autor mediato
por ser el instigador político para Ya. que se cometa eso. Eso está contemplado en nuestro código y esa autoría inmediata tiene que establecerse en estos casos de corrupción. Por lo tanto, creo que todas las instituciones del Estado, las funciones del Estado, los ciudadanos, la prensa, y todo el país, Ya. debemos acomodarnos a esta nueva posición, a este nuevo momento político que estamos Ya. viviendo, ayudar al presidente para fortalecer Ay. esta lucha contra la corrupción, establecer Todos legislación. ustedes todos tienen que cortarse las uñas Todos. esta parte del periodo. Por favor, sí, cortarse todas las uñas y comenzar a trabajar activamente en este tema. Se Ok. necesita mucha legislación. Mire, yo traje aquí, voy a entregarles a ustedes las reformas que hace un año presenté al COIP, porque el COIP tiene serios candados para luchar contra la corrupción. Se le puso candados que no hay cómo abrir para buscar a los autores de ¿Quién la hizo corrupción. ese milagro? En la aprobación del COIP en el 2014, mire. Pero ¿a quiénes responsabilizaría usted? ¿Quiénes actuaron? Tal vez, doctor. Actuaron ahí la Asamblea, la Yo Comisión voté de en contra. Justicia de ese tiempo. Miren el candado que se puso, con la oposición, lógicamente, Ok. mía y de otras personas, de que es requisito de procedibilidad de que la Contraloría del Estado emite un informe con indicios de responsabilidad para que la Fiscalía recién inicie recién una indagación previa. Eso es cortar las manos a la Pero- Fiscalía. pero- Yo presenté pero- eso, ojalá perdone, esta doctor Asamblea, Pazmiño. veo que ahora con 106 En votos… homenaje a la ciudadanía, señoras y señores, artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal, para que no se olvide nadie, responderán como autoras las personas que incurran en alguna de las siguientes modalidades. 1. Autoría directa. Vayan pensando, ladroncitos, vayan pensando, autoría directa. Quienes cometan la infracción de una manera directa o inmediata, quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo. 2. Autoría mediata. Esa es la clave. Quienes instiguen o aconsejen a otra persona para que cometa una infracción cuando se demuestre que tal acción ha determinado su comisión. Así dice. Y acá dice, literal B, quienes ordenen la comisión de la infracción valiéndose de otra u otras personas, imputables o no, mediante precio, dádiva, promesa, ofrecimiento, orden o cualquier otro medio fraudulento, directo o indirecto. Literal C. Quienes por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo obliguen a un tercero a cometer la infracción, aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin. D. Quienes ejerzan su poder o un poder de mando en la organización delictiva. Quienes ejerzan un poder de mando en la organización delictiva. Coautoría. Quienes coadyuven a la ejecución de un modo principal practicando deliberada e intencionalmente algún acto en el cual no habría podido perpetrarse la infracción. Aquí está clarito, y también hay el artículo 43 que deben repasarse toda la mañana. Tengan la bondad del 43 que alude a los cómplices. Muchas gracias a todos ustedes.